Uno, al aire. Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la sala pública, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa, se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo del Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento se está transmitiendo a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que desean formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo pueda formular en forma directa al expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para coger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente, solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. La presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la continuación del ciclo de conferencias en el tema Delito contra la Administración Pública y Corrupción de Funcionarios, organizado por la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia de la Sala de Honor, integrada por el señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, al señor doctor Peña Cabrera Freire, fiscal provincial titular de Lima del Ministerio Público, a las señoras autoridades, señora doctora María del Rosario Ángeles Pérez, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, al señor doctor Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, al señor doctor Roger Menéndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Acto seguido, invitamos al señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, quien brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Bien, muy buenas tardes a todos. Agradecemos la digna concurrencia. En este caso tenemos la presencia del doctor Alonso Peña Cabrera Freire, quien es, además de ser un destacado jurista, muy reconocido en el ámbito penal por sus valiosas obras y aportes al ámbito del derecho, que nos viene ya acostumbrados, y también a las ponencias que también día a día hace un aporte, no solo a la parte del mundo académico, sino también a la Judicatura Nacional, además de ser un amigo, el doctor Alonso. Va a tratar un tema que es trascendente, un tema que constituye un fenómeno transversal, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional, el tema de la corrupción de funcionarios, que como hemos visto y somos testigos, no solo abarca o no solo corresponde al ámbito público, sino también a la actividad privada. Tenemos ya diferentes resoluciones en diferentes ámbitos, recursos de casación, acuerdos plenarios, entre otros, y sobre todo la dogmática penal que rodea este tema, que seguramente el doctor Alonso nos hará llegar en esta suponencia y que será de mucha utilidad para todos los operadores de justicia, principalmente para los jueces, quienes día a día venimos aplicando estos diferentes temas vinculados a al ámbito dogmático de los delitos de corrupción de funcionarios. Hay muchos temas que están vinculados a este tema, entre otros la distinción entre la infracción administrativa y los delitos funcionales, como es en este caso, la necesidad de establecer los diferentes conflictos que giran en torno a este tema,
en el ámbito dogmático y en la aplicación práctica también en los casos que día a día se resuelven en la Judicatura Nacional y en el ámbito de esta Corte de Puente Piedra y Ventanilla. Eh, Querido Alonso, le damos la bienvenida y esperamos con muchas ansias el aporte que el día de hoy nos vas a traer. Gracias. Buenas tardes muy con agradecido. todos. No, disculpe, doctor. Sí, muy agradecido por sus palabras, señor doctor César Augusto Riveros Ramos. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Peña Cabrera Freire, quien disertará la ponencia Delito contra la Administración Pública y Corrupción de Funcionarios, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Ex jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, Fiscal Superior de Lima, Fiscal de la Nación, 2015-2019. Título de Magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la calificación de sobresaliente. Título en posgrado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España. Maestría en Derecho Penal Constitucional por la Universidad de Jaén. Docente en la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Pedro Ruiz Gallo y Universidad Privada de Huánuco. Docente de la Academia de la Magistratura. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Profesor honorario de la Universidad Peruana de los Andes. Miembro honorario de los Colegios de Abogados de Ica, La Libertad, Loreto y Huánuco. Egresado y titulado con mención especial por la Universidad San Martín de Porres, autor de obras de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Parte General, Teoría General del Delito de Pena y de las Consecuencias Jurídicas, Derecho Penal, Parte Especial. Ex asesor de despacho de la Fiscalía de la Nación, ex representante alterno del Ministerio Público de la Comisión Especial Revisora del Código Penal, ex representante del Ministerio Público de la Comisión de Designación de Fiscales en la Justicia Militar, ex miembro de la Comisión contra la Piratería y Delitos Aduaneras en representación alterna al Ministerio Público. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Peña Cabrera Freire. ¿Me están escuchando bien? Disculpe. ¿Me está escuchando? Sí, señor doctor. Ok, disculpe. Sí, señor doctor. Estaba moviéndose un poco acá. Primero, es un alto honor para mí estar en esta, si no me equivoco, quinto aniversario, ¿no? Quinto aniversario de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, en esta suerte de ciclo de conferencias de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, Puente Piedra, en lo cual lo que a mí corresponde, delitos contra administración pública, corrupción de funcionarios, un especial saludo a nuestro amigo el doctor César Augusto Riveros Ramos, que es integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Dicho esto, vamos finalmente a lo que nos aboca el día de hoy, si no me equivoco, 4 de mayo del año 2021. Dentro de las capitulaciones del Código Penal, en los cuales hay unas muy importantes, ¿no? O titulaciones, disculpen, porque todo nuestro Código Penal viene definido a través de la sistematización del bien jurídico penalmente tutelado. La cuestión es la que estamos ya de patente en esta adscripción criminológica de la inseguridad ciudadana, implica estos delitos que se cometen en las zonas rurales y urbanas de nuestro país. Vayamos a ver toda la incidencia criminológica que vaya a existir en Puente Piedra y Ventanilla, que también he tenido la oportunidad de visitar años atrás en el Ministerio Público al cual yo represento, ¿no? Pero aparte de esos quehaceres cotidianos criminológicos, del robo, secuestro, extorsiones u otros, propiamente la violencia familiar y la violencia de género, que seguro la habrán ya, se habrá abocado finalmente en otras oportunidades con esta prestigiosa Comité de Capacitación en el Código Procesal Penal, que se está ya entrando al tramo final este año 2021, es cuando ya penetramos o anclamos en el título 18 de la parte especial del Código Penal. Acá ya el análisis dogmático es distinto y también la visión política criminal. Dogmático en cuanto a la forma de cómo tenemos que hacer el análisis de la teoría del delito conforme a las categorías sistemáticas que se desprenden de esta institución tan importante y fundamental para realizar una interpretación no solamente acorde a derecho, sino conforme el grado de racionalización de la aplicación de la ley penal y los rigurosos estándares que se derivan de aquí. Y por motivos, obviamente, de político criminal, en cuanto a ser los herramientas, instrumentos que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente a este grado de la delictuosidad funcional. Esto es, como decíamos, contra la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio. Encontramos a protagonistas del acto delictivo, cual puede ser cualquier mortal, cualquier ser humano.
Sin embargo, el modelo republicano del Estado de Derecho fue definido ya mucho tiempo atrás en nuestras constituciones políticas del 79 y obviamente el 93, lo que significa las funciones públicas y los servicios que debe prestar el Estado a la población. Entre una de estas funciones públicas esenciales está obviamente el servicio de impartición de justicia y de persecución penal. Y todo el aparato público del Estado que tiene que finalmente ceñir su actuación a los intereses generales de la colectividad, como lo dice, si es que no me equivoco, el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. Es a tal efecto que no solamente en el Perú, sino en muchas codificaciones contemporáneas, se fueron estructurando bienes jurídicos de naturaleza institucional, esto es, la administración pública, a partir del artículo 361 de la parte especial del Código Penal, teniendo como plataforma desde un bien jurídico protegido que tiene que construirse y desprenderse a partir de los vértices que debe ceñirse en la actuación pública en el Estado constitucional de derecho, que es legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia. Dicho esto, un aparato público del Estado que no se mueve solo, por sí mismo, de un punto de vista objetivo, de toda la ramificación y la división de la separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, ¿no? Y todo este aparato tan grandioso y omnicomprensivo que tiene bastantes tentáculos y que viene a comprender esa fastuosa institución llamada administración pública. Lo subjetivo forma parte, obviamente, de quienes realizan la función pública y quienes ejecutan y realizan la función pública son los llamados funcionarios servidores públicos. De ahí importante decir una cuestión importante. Hablamos del dogmático y político. Desde el punto de vista dogmático, implica que no estamos ante delitos comunes, sino delitos especiales. Al margen del tema de la infracción del deber o competencias por organizaciones institucionales, en lo que significa lo que es el dominio funcional del hecho del acceso finalmente que tienen estos sujetos que se colocan en una institución y a partir de ahí, funcionarios servidores públicos pueden desenvolver y ejercitar una serie de competencias y toma de decisiones que pueden involucrar finalmente los intereses del Estado. Y esto implica entonces identificar que estamos ante delitos especiales. Estos delitos especiales, que quiere decir que no se puede ser cometido por cualquiera, como decimos en los cursos de parte general de derecho penal. Oigan, tengan cuidado. Cuando dice el funcionario, primera capitulación del artículo 376 de la parte especial del Código Penal, tiene que ver propia y estrictamente sobre un funcionario público, dice el 376, donde hay que construir finalmente el concepto de funcionario público a través de los diversos incisos que se desprenden del artículo 425 de la parte especial de nuestro Código Penal. Y ahí hacemos una interpretación sistemática que no tiene que ceñirse, hay que construir el concepto de funcionario público del derecho penal, tomando ciertos ápices o presupuestos del derecho administrativo y del derecho laboral, pero desde su propio grado de elaboración conceptual. Entonces son delitos especiales, propios y no impropios. ¿Por qué son propios? Porque se construyen a partir de la posición del sujeto dentro de una institución. Y lo que ustedes ya habrán escuchado, el intraneos cualificado y no cualificado y lo que es el extraño. Esas categorías que se han ido definiendo en los últimos tiempos y obviamente desde un punto de vista político, criminal y criminológico, dentro de esta suerte de escándalos públicos y muy mediáticos y el involucramiento de altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado en estos graves actos ilícitos, ¿no? Entonces, esto implicó ya de tiempo atrás, ya luego de la década de los 90, ya en el umbral del siglo XXI, la necesidad de definir dogmáticamente cómo es que tenemos que construir la imputación. Porque construir la imputación significa atribuir un hecho, no cualquier hecho, sino un hecho típico y jurídico, penalmente relevante y penalmente antijurídico. Entonces, primero tenemos que establecer esta categorización dogmática de delitos especiales cometidos solamente en el ejercicio de sus funciones con ocasión del cargo. No es que la noche se dedique finalmente a atracar personas y con eso logra incrementar su patrimonio, y esto significaría un delito de robo, al margen que después estos dineros lo coloquen en el sistema económico y pueda dar lugar a todo lo que es el ciclo de lavado de activos, quienes finalmente se hacen pasar por otros, las tarjetas que van
finalmente día a día de la manera cotidiana en una situación normal, no en el tema de la pandemia, y se hacen para finalmente que le pasen la tarjeta o su asistencia cotidiana y diaria en el ámbito de la administración y nunca van a trabajar y reciben un sueldo a cambio. Esto es esas contraprestaciones que deben de existir y esto implicaría un fraude, un engaño, suplantación de identidad, como ustedes lo quieran llamar, pero no calzaría dentro de las ilicitudes funcionales que significa la que ataca la administración desde adentro, porque se puede atacar desde adentro y desde afuera por particulares, por extraneo, lo que es obviamente la usurpación de funciones y que hemos visto de manera cotidiana y bastante permanente e incesante en esta suerte del estado de excepción, estado de emergencia nacional y sanitario, cuando no son pocas las personas o ciudadanos que no se han finalmente acatado las órdenes de la autoridad que los representan y encarnizan, sobre todo los miembros de la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas, que conforme el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, asumen la función del control y la fiscalización de que todos los ciudadanos, sin excepción, bueno, con ciertas finalmente situaciones específicas que se puedan dar, cumplan a cabalidad y respeten las diversas decretos supremos y dispositivos legales que se han emitido en los últimos tiempos y que vemos a veces que muchos desacatan, fuera del toque queda, fiesta COVID, sucedió esto el año pasado, en Restobar, donde fallecieron creo que 13 o 14 personas, entre ellas 13 féminas y un hombre humano. Entonces es otra cosa, esos son desde afuera. Se ataca la legitimidad, lo que es finalmente la usurpación de funciones. Se violenta el principio de autoridad cuando uno acata, pero obviamente hay que siempre interpretar la norma conforme no solamente el principio de legalidad, sino también conforme el principio del bien jurídico penalmente tutelado. No podemos ser autómatas aplicadoras de la ley, de lo que hablábamos finalmente de Montesquieu hace muchos siglos, sino tiene que haber un mínimo grado de valoración y de análisis a efecto de subsumir correctamente el tipo penal conforme la facticidad que se describe. Y una persona atenta salvajemente contra un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas cuando está siendo intervenido. Ha sucedido en Puno y otros lugares, también en Piura, que han dado muerte a miembros de las fuerzas del orden, y esto va más allá de la violencia contra funcionario público, es su modalidad agravada, el inciso tercero, la segunda tabulación del 367, y viene a penetrar en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero al margen de estas ilicitudes penales que tienen que ver desde afuera y que atacan finalmente la legitimidad de la función pública o propiamente el principio de autoridad, ese acatamiento que debemos tener todos los ciudadanos en un Estado de Derecho sobre los dispositivos legales y otras normativas que se va expidiendo por parte del gobierno nacional y otras autoridades. Pero lo que nos encontramos acá es algo distinto, si no tenemos un protagonista que es el funcionario servidor público en el ejercicio de sus funciones, que primero se ancla dentro de lo que es el principio de legalidad, someter finalmente todo ese marco competencial funcional al marco estricto de la ley. Pero sin embargo, no faltan algunos que desbordan el ámbito, su ámbito funcional, se extralimitan en sus funciones, y es ahí donde se tipificó el delito de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales, el 376 y el 377, que tienen como misión la tutela de la legalidad, del principio de legalidad, y a su vez el principio de proscripción de toda manifestación de arbitrariedad pública. Entonces, aquel que cometa o ordena realmente que por ahí se proceda a la detención de una persona fuera por parte de la policía de delito flagrante y tampoco en el ámbito de control de identidad y no contando con una autorización judicial respectiva para proceder a su intervención, por lo tanto su privación de la libertad, estaríamos a un abuso de autoridad. Quien ordena sería finalmente el superior jerárquico y el que comete el inferior jerárquico, donde obviamente, como bien se dice en la doctrina, no pueden ampararse órdenes manifiestamente antijurídicas, porque detenga a esta persona porque me da la gana, porque es una persona a la cual no me cae bien, etcétera. Esto es lo que es la arbitrariedad y es causar un perjuicio. Importante decir que todos los delitos contra la administración pública tienen como sujeto pasivo al Estado. Pero eso no significa dejar de identificar un sujeto pasivo de la acción, como sucede en el delito de abuso de autoridad y que también de manera sistemática, en una interpretación de integración entre el 376 y el 377, puede encontrarse a un sujeto pasivo distinto al sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo del delito, obviamente, siempre va a ser el Estado. Bueno, una cosa es finalmente ya dar la nomenclatura
de las diversas tipificaciones del delito de abuso de autoridad o omisión de actos funcionales, de los cuales no podemos hacer un grado de profundidad analítica por el tiempo que tenemos para el desarrollo de esta exposición, siempre saludando y agradeciendo a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Y cuando hablamos de los términos y las terminologías, y se habla de la corrupción, de la corruptela, aunque la corrupción era inclusive de menores en el Código Penal del 24, finalmente salir del cauce normal, lo que va a lo torcido, finalmente del origen de algo. Como dice Soler, realmente la corrupción tiene un contenido moral y psicológico. Moral porque obviamente las personas tenemos códigos deónticos, no solamente externos, sino internos. Hay normas autónomas y heterónomas. Autónomas de los que finalmente se afincan, se desarrollan nuestras propias instituciones básicas y esenciales, como la familia, escuela, y otras que ya nos va impartiendo el Estado y nos va definiendo con cierto grado de obligatoriedad. Y lo psicológico que va finalmente definiendo un ámbito de interno propio del ser humano, del funcionario o servidor público, que corroe finalmente sus propias vísceras internas y pretende o cree finalmente o concibe que el aparato público debe estar a su servicio. Lo que se produce en muchos de estos actos ilícitos, funcionales, penales, es que se superpone los intereses personales del funcionario o servidor público por sobre los de la nación o de la comunidad o de la población. Se superpone el caso del abuso de autoridad la voluntad del funcionario por sobre la voluntad de la ley. Y viene la subjetividad, finalmente, lo caprichoso, y esto lo que puede desencadenar en la afectación a los derechos subjetivos de una o de varias personas. Entonces, cuando ingresamos a la sección cuarta del Código Penal, en el título 18, a partir del artículo 393, en lo que se llama en la sección cuarta, corrupción de funcionarios, identificamos finalmente, propiamente, ya lo que significa la banalización del cargo o su mercantilización. Cuestión distinta a saber, es una persona, un funcionario, servidor público, con autoridad, el que ordena, y el que comete puede ser no autoridad. Por eso es que tiene dos baremos el delito de abuso de autoridad, y de ahí que nosotros señalamos, hemos puesto alguna monografía al respecto, que también pueden ser cometidos o perpetrados por servidores públicos y no solamente por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, pero ahí es que el legislador fue dando movimiento a la inclusión de ciertos injustos, de ciertas conductas delictivas que tenían que ver propiamente con aquel funcionario que tiene una competencia funcional determinada, y producto de esa competencia funcional lo que hace es subastarla al mejor postor, la mercantiliza, y ahí parece una suerte del pacto celere, es una suerte de finalmente concertación, porque vienen finalmente ciertas particularidades en los delitos de cohecho. Propiamente la acepción técnica es cohecho. Corrupción es la sección cuarta, y dentro de la corrupción, como bien decía finalmente nuestro presentador que dirige este comisión de capacitación de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, Puente Piedra, lo que implica finalmente determinar y identificar, entonces, lo que estamos hablando, lo que es la terminología de amplitud que tiene criminológica y político-criminalmente de la corrupción, y lo que significa técnicamente el cohecho, donde la tipificación tiene que ver la mercantilización o la subasta del cargo. Es por eso que para que pueda existir delitos de cohecho, tiene que existir de por medio una dádiva, una promesa o una preventa o una coima. Esto es el medio comisivo. Si no tenemos el medio comisivo, pues ahí no podemos anclar en el delito de cohecho. Esto que implica que la sola finalmente promesa o la sola finalmente posibilidad de que un funcionario que ejerce una determinada función en el aparato público del Estado se comprometa a algo, pero si de por medio no existe una promesa, una preventa, finalmente una ventaja para él, entonces no podamos estar ante la dinámica del delito de cohecho de pasivo propio o impropio. Y de hecho que vamos manejando ciertos conceptos, tanto lo que tenemos en la diapositiva, que nuestros amables organizadores están pasando. Y hacemos algunos tips cómo podemos ir diferenciando un delito o el otro. Porque el Código Penal se caracteriza, y vaya que el peruano
a la gran cantidad de reformas y modificaciones que ha sufrido en los últimos tiempos por ir variando finalmente las circunstancias, incluyendo nuevas circunstancias agravantes, nuevos actos luctuosos, cohecho pasivo y activo de la función policial y los cohechos pasivo y activo de comercio internacional. Esto es que va más allá de funcionarios de servidores públicos propiamente que están investidos de una función por parte de la nación peruana. Entonces, no sé si podríamos regresar atrás a cuestiones importantes a saber que tenemos que definir. Esto es, si bien es cierto, primero, que en los delitos de cohecho se trata que la modalidad del injusto tiene que estar contenido por un medio comisivo que es el medio corruptor. Luego de lo que habíamos señalado, tiene que ser un funcionario o servidor público que actúe en el ejercicio de sus funciones. Y ahí empieza la bilateralidad donde aparece otro protagonista. Desde una función político-criminal, correctamente hablando, es que ver la visión de la corrupción desde el corrupto y el corruptor. No solo aquel que subasta la actuación o la función pública, sino que está dispuesto a pagarla. Si no hay finalmente corruptor, muy difícilmente va a haber un corrupto. Una cosa alimenta al otro, es como la recetación alimenta los delitos de robo y de hurto. Entonces, y el legislador dijo, vamos a hacer por separado al cohecho activo y pasivo, al cohecho de funcionarios y al cohecho finalmente de particulares, ¿no? Y fíjese cómo tenemos que ir afianzando eso en la teoría del caso que la Fiscalía tiene que construir y acreditar en un proceso penal, en un proceso judicial. Esto es una teoría del caso que tiene que ver sobre el hecho, donde supuestamente, ¿qué pasó? ¿Cómo es que ese funcionario resolvió tan rápido, de una forma tan celere? Acá es un grado de sospecha que los funcionarios finalmente cumplan con su función en los plazos oportunos. Entonces se sospecha que habría algo de por medio, ¿no? Esto es que entonces los hechos, el facto, las evidencias que tienen que recogerse, que tienen que dar cuenta de cada uno de los elementos constitutivos del tipo objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos, y la teoría jurídica. En este caso, que tengo no propiamente lo que ustedes están visualizando en la diapositiva, que es lo que se habla, de que tiene que haber en el delito de cohecho un ámbito decisorio de libertad entre ambas partes contratantes, de un acto ilícito. Porque si de por medio el policía o finalmente un servidor público amenaza a la señora, le vamos a empapelar, le vamos a finalmente formular denuncia por muchos delitos, si es que usted no da tanto dinero, ahí no habría finalmente un ámbito de libertad decisoria. Para que exista ese cohecho propiamente y poder atribuirse tanto al particular como al funcionario servidor público, al intraneo cualificado, tienen que manejarse en cierto ámbito de libertad decisoria. Porque si por medio hay finalmente coacción, impedimento, le induce finalmente a entregar una ventaja patrimonial indebida en base a lo que decía Carrara, el metus publicae potestatis, el aprovechamiento de las competencias funcionales para servirse a sí mismo del cargo. Sería delito de concusión conforme a lo previsto del artículo 382 de la parte especial del Código Penal, donde el particular, donde estaría finalmente entregando el dinero, en principio no sería punible tu participación. Acá estamos en los delitos de cohecho de un punto de vista general ante un delito de participación necesaria. Vamos al factum, ¿no? Acá estamos hablando que el particular no actúa con libertad en el caso de la concusión, sino obra constreñido, impelido ante la amenaza que recibe por parte del funcionario público en cuanto a realizar un acto funcional en su agravio, por lo que estos dos actúan en contubernio en el marco de una plena libertad decisoria, lo que da lugar a prestaciones recíprocas, será el delito de cohecho y no de concusión. La forma y circunstancias, el factum, no el desarrollo, el relato histórico, como dice la Corte Suprema. Se produjo el ingreso del título cuestionado, el trámite interno que siguió ante registros públicos y su inmediata calificación por un registrador público, que en este caso cohecho pasivo propio, quien no le correspondía el conocimiento del título, revela una conducta indebida por parte de los encausados Aponte Lavanto y Espinosa Gómez. Sin embargo, el delito de cohecho pasivo propio, el propio es para recibir una davia, promesa o ventaja para realizar un acto en violación de sus obligaciones. Se infringe la legalidad y la imparcialidad de la actuación de la función pública. Y ojo, no es necesario acreditar que realmente el intraneo cualificado del autor
sea el cohecho pasivo propio o impropio, haya efectivamente realizado una actuación en violación de sus obligaciones. Lo que importa es que haya finalmente ha sido motivado, impulsado a la realización, que puede haberlo hecho, ¿no? Haber recibido o para recibir una dádiva, una preventa, una coima, una promesa determinada. Sin embargo, dice el delito de cohecho pasivo propio y el impropio, disculpe, para realizar un acto propio del cargo, para que finalmente salga y lo expida la resolución, para que finalmente realice el análisis y verificación de esta solicitud de licencia de funcionamiento de un establecimiento comercial. Y ahora con los estándares, los requisitos son mucho mayores en esta situación del contexto del COVID-19, a efecto de cautelar la salud pública de los ciudadanos y evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Sin embargo, el delito de cohecho pasivo propio exige que el funcionario o servidor público solicite o acepte donativo o promesa. Solicite. ¿Qué pasa si solicita y la otra parte dice, no, ¿por qué tengo que dar? Desgraciado, ¿por qué tengo que estar pagándote una coima? Yo no tengo por qué hacer eso, más aún te voy a denunciar. Es que eso que con la ley 28355 se produce una reforma muy importante en los artículos 393 y siguientes de la parte especial del Código Penal, y ahí da cuenta a un cohecho que puede ser monosubjetivo, porque hay una suerte de perfil o rasgo muy importante de los cohechos, que es la plurisubjetividad o los delitos de encuentro o de participación necesaria, como también sucede en el delito de colusión ilegal y el delito de tráfico de influencia. Entonces dice así: ventaja para la realización de un acto funcional indebido. Debido sería el cohecho pasivo propio. La prueba de hecho, desde luego, debe abarcar la existencia del acuerdo previo, el pacto celeris, o pacto venal en orden a aceptar o recibir, solicitar, o cada uno tiene una modalidad del injusto donde tiene que cumplirse conforme al principio de imputación necesaria. No es que yo como fiscal tipifico de arranque lisa y llanamente el artículo 393 de la parte especial del Código Penal, sino que tengo en mi imputación describir claramente cuál de las modalidades delictivas que se encuentran recogidas y contenidas en el 393 resulta aplicable en el caso en particular. La prueba de hecho, de luego, de abarcar la existencia del acuerdo previo o el pacto venal, aceptar, recibir o solicitar o condicionar un acto funcional, un donativo, promesa o ventaja, la cual incluso debe de precisarse por lo menos en sus contornos mínimos que lo hagan identificable. Si no se verifica que ninguno de estos medios concurre, sencillamente el delito no aparece, como bien lo dice Salinas Sichel, que esperamos su pronta mejoría, un gran amigo, juez y gran docente universitario. Podrá adecuarse, dice la Sala Penal Transitoria, a la conducta del tipo penal de abuso de autoridad, ya prescrita en el presente caso, pero no es de rigor efectuar una determinación alternativa atento a lo anterior, porque no se advierte la presencia de otra figura delictiva homogénea. El principio de vinculación, artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales, artículo ahora 374 del Código Procesal Penal, pues esto tiene que actuarse en juicio. Cuestión distinta, los parámetros, ayer justo en otra exposición mencionábamos al respecto, es cómo el juez puede desvincularse del título de la imputación y las tipificaciones contenidas en el requerimiento acusatorio. Dice más abajo, las patentes irregularidades y la inscripción consiguiente no es unívoca para concluir que si lo anterior se dio fue porque me dio un donativo, promesa o ventaja. Muchas causalidades pueden determinarla. Es cierto que los imputados Aponte, Levanto y Espinosa Gómez aducen que no se conocían, lo que pero no tiene base para admitirla como cierta. Pero no existe otro indicio que permita inferir que la calificación del título se debió a la existencia de un donativo, promesa o ventaja. Ni siquiera se sabe en qué consistió el donativo, la promesa o la ventaja, ni cuál de ellas fue y en qué dimensión y características. Incluso ninguno de los imputados habló de un donativo, promesa o ventaja, y tampoco los de... Podría haber un acto funcional abusivo, arbitrario, si se quiere decir, pero finalmente, si no encontramos las evidencias que nos hagan finalmente advertir de que existe finalmente el medio comisivo, esto finalmente nos da una suerte de incapacidad por parte del órgano persecutor del delito a poder dar probática a un elemento básico y esencial, que es el medio comisivo, que en este caso es el medio corruptor. Doctor César Rivera, ¿estamos bien en los tiempos? Por favor, me dicen. Sí.
Ya estamos en los tiempos, sí, perfecto. Perfecto. Fíjense, ¿no? Siguiente diapositiva y lo vamos concatenando con algunos finalmente ejecutorias que hemos podido compilar ya tiempo atrás y eso es lo que nos permite hacer un análisis de la casuística. Porque la dogmática del derecho penal dentro de lo que significan los delitos contra administración pública, cualquier ilicitud penal, tiene que ver enmarcada su análisis, su revisión exhaustivo a partir finalmente de cuáles finalmente son las líneas matrices o las líneas interpretativas que los tribunales de justicia han realizado finalmente sobre estos actos luctuosos. Entonces vemos que la regulación y sistematización de los delitos de cohecho en las codificaciones penales obedecen más a consideraciones de política criminal que a criterios dogmáticos, porque ¿cómo es que tenemos los cohechos activos? Porque sería un delito de participación necesaria y ellos tendrían que responder como cómplices primarios del delito al cual se le atribuye como autor al funcionario servidor público en el ejercicio de funciones. Pero que esta función político-criminal de ejercer ciertas funciones promocionales, pedagógicas, de mensaje duro, disuasivo, intimidatorio frente a la corrupción, significó que no solamente acá en el Perú, sino otras legislaciones del derecho penal comparado hayan cristalizado, materializado los llamados delitos de cohecho pasivo, ¿no? Y como bien se dice acá, cuyo norte penalizador se ha ido ampliando por razones de integración comercial internacional, el cohecho activo transnacional y también el pasivo, como propósitos de policitación normativa, el cohecho pasivo y activo de la función policial. A nuestro entender, la denominación correcta en el caso del cohecho pasivo y el activo debería ser cohecho de funcionarios y cohechos de particulares. Como esos son delitos de mera actividad. No se requiere verificar un resultado lesivo. Cuestión distinta, un poco difícil, la tentativa. Porque ya la tentativa se solicita, está en la modalidad, finalmente, de unas que se describen en el 393 y luego la reforma de la 28355. El que ofrece estaría ya una de las modalidades que se describe, me parece, en el artículo creo 397 o 398 de la parte especial del Código Penal. Por eso es importante decir, y me remito a la casación 1400-2017 Subiana, que el delito de cohecho pasivo propio se concreta mediante el verbio rector de solicitar promesa, cualquier ventaja o beneficio para realizar un acto o omisión de sus obligaciones o a consecuencia, o sea, faltó sus obligaciones y con eso es que recibe una dádiva, una promesa, una ventaja, una prebenda. Es de simple actividad, importando por lo mismo una puesta en peligro para el bien jurídico. Cuando son bienes jurídicos institucionalizados, como es la administración pública y de su apartado se desprende la administración de justicia, la construcción es a través de delitos de mera actividad y no son delitos de resultado. Son finalmente bienes jurídicos institucionalizados, espiritualizados. Por lo tanto, las barreras de intervención del jus puniendi estatal van finalmente adelantándose de forma significativa en mérito a las propuestas político-criminales que se revelan y que se construyen y se desprenden en la política criminal contra la corrupción, propiamente los delitos de cohecho. El delito se consuma con la ejecución del acto de solicitar, no importando la complacencia, concurso de voluntades o negativa del destinatario a la solicitud, bastante que se llegue a su destino. Cuestión distinta a saber, y es que nos vamos a la otra modalidad que es aceptar o recibir. Porque si es aceptar o recibir es que otra persona le está entregando, y en aceptar o recibir es donde entraríamos ante la bifurcación criminalizante, por un lado de autor del funcionario como cohecho pasivo y por otro lado al particular como cohecho activo, un delito de encuentro. Lo escuchamos siempre y se avisora dentro de los nortes de la persecución e investigaciones de la OCMA, propiamente la Fiscalía Suprema de Control Interno, DICMA, que se producen intervenciones por quienes se les estaría solicitando ciertas coimas, dádivas o prebendas para que resuelvan a su favor en ciertos casos judiciales, casos de jueces, fiscales que van a la persecución penal y se producen las intervenciones. Ahí vamos al agente provocador y es ahí donde se interviene esta persona prácticamente con las manos en la masa, se fotocopia los billetes y todas aquellas evidencias que van a ser sometidos obviamente a una rigurosa cadena de custodia. Entonces las modalidades van definiéndose conforme la naturaleza del verbo rector. Una cosa es solicitar y otra cosa es aceptar y otra cosa obviamente es recibir. Como bien se dice en una ejecutoria, el delito de cohecho pasivo propio requiere no solo una entrega concreta de dinero a un funcionario público.
que tiene que tener competencia funcional, porque si quien recibe el dinero es una persona que no es competente, que es un juez de familia para entregarle a un juez penal, o un fiscal de familia para entregarle a un fiscal penal, o que le entreguen el dinero a un fiscal de extinción de dominio para entregarle finalmente a un fiscal especializado en corrupción de funcionarios, yo te voy a ser el intermedio para interceder. En ese caso no estaríamos ante la dinámica del delito de cohecho, sino de tráfico de influencia. Nos gustaría y nos complacería mucho dar toda una oratoria al respecto, pero de hecho lo debo decir con toda contundencia. La tipificación del delito de tráfico de influencias contenido en el artículo 400 de la parte especial del Código Penal significó que es un delito común, por eso tiene una función político criminal muy particular, la penalización de los actos preparatorios de un delito de cohecho. Vuelvo a reiterar, premisa importante para ser autor del delito de cohecho pasivo propio, impropio y también cohecho pasivo específico del 395, donde van los fiscales y los jueces y miembros de tribunales administrativos, me parece también peritos y árbitros. Primera vez en el caso Odebrecht fue que pude advertir o avisorar la aplicación del 395 a un árbitro. Eso no significa que hasta antes de ello no supuesta aparentemente se había producido un acto de cohecho con respecto a la persona que ejerce esta función arbitral. Importante, entonces, el delito de cohecho tiene que tener competencia funcional, porque quien está negociando lo hace para interceder ante otro, significa un traficante de influencias, es un bendito de fumo. Y la gran diferencia entre el tráfico de influencias con el delito de cohecho pasivo propio o impropio es que el tráfico es un delito común. Puede ser cometido, y cuando es cometido por funcionario o servidor público en el ejercicio del cargo, es un delito especial impropio. En cambio, los cohechos en todos los pasivos, que no debería llamarse pasivos, sino cohecho de funcionarios, son delitos especiales. No solo se requiere la entrega concreta del dinero a un funcionario público, sino que el dinero se vincula causalmente con una solicitud o aceptación indebida. Para realizar un acto funcional ilegal, infracción de deberes funcionales, en consecuencia debe probarse que la gente solicita o aceptó dinero y que la dádiva persiga un acto funcional indebido. Cuando es debido es el cohecho pasivo impropio. El funcionario debe pretender violar sus deberes o debe haberlos violados a través de un acto cualquiera. Dicho esto, la tipicidad del delito de cohecho pasivo propio exige, en sus distintas modalidades de aceptar, recibir o solicitar, o por haber faltado sus obligaciones, es el cohecho subsecuente, que la gente realice los verbos rectores descritos en el fundamento 16 de la presente sentencia de casación, 1400-2017 Subiana. Y para este caso, la conducta atribuida al autor del delito es haber solicitado una dádiva para realizar un acto infringiendo sus obligaciones. ¿Puede haber participación punible en los delitos siguientes, por favor, del delito de cohecho? Por supuesto que sí. Por ejemplo, que sea ya juez o fiscal, quien es el interpósita persona, que es el secretario judicial, o es el asistente administrativo, o el asistente de función fiscal, que es el que hace la suerte de la recepción de la dádiva, que es para la entrega del juez o fiscal. Porque hay corrupción de auxiliares jurisdiccionales, que me parece que está en el artículo, si no me equivoco, en el 396. Si en el caso del 395 se refiere al autor y no al partícipe, el agente secretario judicial, relator especializado, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores se ha reprimido con tal. Pero es cuando un acto funcional propio del servidor público, del secretario judicial, porque lo que tiene que realizarse en los cohechos es la comercialización del cargo. Por lo tanto, el autor tiene que tener competencia funcional para ello. Entonces, una cosa es que el secretario solicite una coima, una dádiva, un asistente de función fiscal para realizar un acto en violación de sus obligaciones, y otra que la reciba para entregarlo como interpósita persona del juez o del fiscal. En este caso, estos podrían ser un cómplice primario o, en su caso, un cómplice secundario, ¿no? Los aportes necesarios serían, obviamente, los actos preparatorios, pero claro, con la especie de particularidad del cohecho subsecuente de que reciba el dinero para realizar un acto en violación de sus obligaciones, que es un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, ¿no? Entonces, tiene que evaluarse lo siguiente: en estos delitos podemos tener finalmente
tanto a autores como a partícipes. El partícipe, cómplice primario o secundario, puede ser un funcionario, puede ser un particular, siguiendo en estricto el principio de unidad en el título de imputación. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que tiene que cumplir con las características que exige el tipo penal es el autor, no es el partícipe. Dicho esto, queda claro que lo que se tutela en los delitos de cohecho no es el patrimonio estatal. ¿Se puede aplicar la duplicidad del plazo prescriptorio? No. El delito cometido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones que afectan el patrimonio del Estado o patrimonio sostenido por acá. Tiene que haber una relación funcional entre el agente y el objeto material del delito, caudales o efectos. Y este no es el caso del cohecho, porque los delitos de cohecho, el patrimonio viene de los particulares, no es el patrimonio del Estado. Es la imparcial, por eso es que no se puede aplicar la duplicidad de los plazos prescriptorios conforme lo previsto en el último párrafo del artículo 80 de la parte general del Código Penal, que debe guiar la administración pública en un Estado constitucional de derecho sumada a la legalidad funcional, que se ven trastocados cuando el funcionario servidor público con competencia funcional privatiza el cargo público, cuando recibe una coima, dádiva o soborno por parte de un tercero, Siguiente, por favor, y acá podríamos encontrar otra ejecutoria. Creo que las ejecutorias son las que nos definen finalmente el status quo, el estado de las cosas y cómo es que los tribunales de justicia están finalmente aplicando el derecho penal a través de las diversas especificidades que se avisoran o se ven finalmente en cada caso en particular. Entonces, que estamos ante un delictuoso muy graves que se han suscitado en los últimos tiempos, bueno, lo de Odebrecht es claramente claro, y muchas veces el delito de cohecho y también la colusión ilegal viene a alimentar ese delito que aparece en el escenario luctuoso, muy de moda de hace muchos años atrás, a efectos de querer legitimar los capitales que tienen procedencia ilícita. Me refiero propiamente al lavado de activos o lo que es el blanqueo de capitales o lo que es legitimación de capitales, donde el lavador o a través de otro lo que se testaferro, lo que pretende es revestir de un ropaje de licitud a aquellos que tienen un revestimiento ilícito, que tiene una procedencia de ilicitud, ¿no? El bien jurídico, siguiente por favor, que lo tenemos en otra casación, preservar la regularidad e imparcialidad. El medio rector de esta modalidad atribuye la de solicitar donativo, promesa, ventaja o cualquier otro beneficio. ¿Puede incluirse el tema de un acto sexual? Sí, puede ser incluido. Obviamente, ante una persona, esta es la apelación 053-2015 San Martín, con capacidad de poder disponer de su sexualidad. Si este es el medio por el cual la persona está finalmente pagando el servicio ilícito del funcionario, puede darse el cohecho. No descartamos, por lo tanto, el acto sexual como un medio comisivo corruptor en los delitos finalmente de cohecho. El sujeto activo, tener conciencia que la complacencia que le acorde a la solicitud o entrega del donativo, promesa o ventaja está dirigida a influir o ejercer fuerza moral o decidir un asunto sometido a conocimiento. Es el contexto del asunto, ¿no? El asunto está sometido a decisión de los autores, observa una extensa amplitud. Juicios civiles, penales, administrativos, donde hay competencias funcionales y capacidades decisorias, conforme a esta apelación San Martín. Lo que es una obligación del órgano persecutor del crimen, encontrar las evidencias de incriminación de estos oscuros personajes y así recién reciban la sanción que corresponda ante una sociedad harta de corrupción. Y acá en paralelo con lo que tenemos acá en nuestra ejecutoria, en la laptop, el tipo penal se refiere a la decisión de un asunto. ¿Qué es este asunto que dice asunto judicial? Tanto la serie de actos que conforman el procedimiento que puedan incluir resoluciones menores como decisiones sustantivas, comparecencias, medidas de embargo, mandato de detención, concesión de libertades provisionales, apelaciones, inhabilitación, laudos arbitrales, dictámenes periciales, archivamiento de procesos, dictámenes fiscales, decisiones administrativas, resoluciones del Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, esto es una cuestión a decir siguiente, y propiamente concluyendo un poco con nuestra exposición y retomando lo que ya habíamos señalado finalmente en el otro recurso, creo que era el 1875-2015, que es necesario acreditar finalmente
el medio corruptor. El medio corruptor es un elemento constitutivo del tipo, por lo tanto, hay que ver elementos de convicción que pueda dar probática a ello. Y lo digo así, resumidas cuentas, para finalmente dar culminación a mi exposición, que el despliegue del incautado, en el caso de sus exámenes, si bien se acredita que el encausado tenía en su poder el pliego interrogatorio que iba a ser absuelto el testigo, durante el desarrollo de la audiencia de pruebas a partir de las diversas declaraciones a nivel preliminar, no obstante, para que se configure el tipo penal antes descrito, la conducta de Meneses Castañeda debe cuadrarse dentro de una de las modalidades que exige el delito de cohecho activo genérico, en este caso de cohecho activo, para poder llegar a finalidades político-criminales realmente exitosas, eficientes y eficaces. No solamente hay que procurar la condena de funcionarios del corrupto, sino también de los corruptores. La modalidad que exige el delito de cohecho activo genérico, esto es que tal peligro, disculpen, esto es que tal pliego interrogatorio se haya obtenido mediante donativo, ventaja, promesa u beneficio para un funcionario o servidor público realice o omita actos violando sus obligaciones, hecho que no ha quedado acreditado tras el despliegue de actuaciones probatorias durante el desarrollo del proceso. Entonces, decimos finalmente que el tema del cohecho, la corrupción, tiene una terminología semántica muy portentosa y muy poderosa, más de lo que uno pueda pensar, que inclusive se utilizó o se utiliza aún para ámbitos o planos que vaya más allá de las ilicitudes penales, como lo que es la corrupción de menores, pero que ya de patente significa lo que desde su acepción técnica, los delitos de cohecho, y como dicen en la doctrina especializada, el soborno son los medios que utiliza la gente para ello, sin defecto decir que también hay sobornos de particulares, como bien finalmente nos decía nuestro amigo finalmente César Rivas, ¿no? Y lo que dice acá, entonces, cada uno de los actores del acto delictual debe responder por su propio injusto. Se quiebra. El que entregó el dinero, cohecho activo. El que recibe la coima para realizar un acto de violación de sus obligaciones, cohecho pasivo. Igual recibe el dinero y realiza un acto propio del cargo. Igual está incurso en el delito. A significar la afectación al núcleo duro de la función pública, mucho más grave es el cohecho pasivo que el cohecho activo, que debería llamarse corrupción, cohecho de funcionarios, y el otro cohecho de particulares. Es más grave que el cohecho activo, por lo que el marco penal de sus manifestaciones delictivas cuenta con una penalidad más severa que el último de los mencionados. Dicho esto, agradezco notablemente, muy afectuosamente al Comité de Capacitación, a esta digna corte de Ventanilla, Puente Piedra, por haberme permitido estar con ustedes en este 5º aniversario. Pero no equivocarme, doctor Rivera, pero no equivocarme, César Riveros, disculpe, César Riveros, en esta suerte de labor tan encomiable y tan importante que tiene que realizarse en todas las cortes del país. Muchas gracias. Muy agradecido, señor doctor Peña Cabrera Freire, por su excelentísima ponencia. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. ¿Alguna pregunta formulada para el expositor? Muchas gracias, señor doctor Peña Cabrera Freire. Acto seguido, invitamos al señor doctor César Augusto Riveros Ramos para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Peña Cabrera Freire en agradecimiento de su ponencia Delito contra la Administración Pública y Corrupción de Funcionarios a los señores magistrados. Muchas gracias, Marisol. Bueno, me quedan las palabras para hacer de agradecimiento a nombre de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, quien la preside en este caso por parte del doctor Alfredo Mirabal Flores, de la presidencia de esta Corte, al doctor Alonso Peña Cabrera Freire, quien, como conocemos ya todos los de la especialidad penal, su aporte a la ciencia jurídica en el ámbito penal es muy valiosa. El tiempo es muy corto, los temas son muy amplios, pero sin duda para mí es un disfrute escuchar cada una de sus palabras, cómo construye los conceptos y desarrolla cada una de estas instituciones que como tipo penales
se encuentran reguladas en nuestro sistema penal peruano, estos delitos de corrupción de funcionarios. En ese sentido, doctor Alonso Peña Cabrera Freire, le vamos a hacer llegar de manera virtual el certificado correspondiente por su valiosa participación, efectivamente, en este 5º aniversario de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en esta ilustre corte de Puente Piedra, Ventanilla. Sin duda también agradecer la participación en esta sesión de la doctora María del Rosario Ángeles Pérez, fiscal provincial, corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en representación del señor doctor Plinio Hugo Espinosa Hermosa Orozco, así como también del señor doctor Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública y de Acceso a la Justicia de Ventanilla. De igual sentido, también agradecemos la presencia del doctor Roger Meléndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Doctor Alonso, esperamos tenerlo en esta corte para otras próximas sesiones para contar con su valioso aporte. Muchas gracias, Marisol. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Sí. Señor doctor, para la foto, por favor, encendemos las cámaras para la foto. Encendemos las cámaras. Señores doctores, señora doctora Ángeles. Señora doctora Vázquez. Sí, 1, 2. Una más, por favor. 1, 2. Sí, ahí está. 1, 2. Muchísimas gracias, señores doctores. Gracias por la participación. Muchísimas gracias, señor doctor Alonso Peña, doctor Riveros, doctora Ángeles, doctora Vázquez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas Un tardes. fuerte abrazo. Gracias, doctora. Luego. Gracias. Doctor Juan Mendoza, muchísimas gracias a todos los presentes. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. A ver, espérate.